Bueno, buenos días para darle ya inicio a este acto. A nombre del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración del 20º Festival Otoño Cultural. Nos acompañan en el presidium el doctor Ricardo Pérez Mora, jefe del Departamento de Políticas Públicas, la doctora Kenia Ortiz Cadena, coordinadora de Extensión, el maestro Ángel Igor Lozada Rivera Melo, secretario de Vinculación y Difusión Cultural, el licenciado Eduardo Cruz Vázquez, conferencista inaugural del evento, y así como también el doctor Adrián de León Arias, director de la División de Gestión Empresarial, en nombre del rector del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas. Le damos entonces, gracias. Bueno, a continuación le damos el uso de la palabra a la doctora Kenia Ortiz Cadena, quien hará una reseña del Festival Otoño Cultural. Bien, pues el Otoño Cultural es producto de un esfuerzo continuo. Quiero decirles que este es un festival que se ha desarrollado desde hace 20 años dentro de nuestro centro universitario y fundamentalmente tiene como objetivo central el difundir el arte y la cultura. El objetivo del festival es incentivar entre la comunidad universitaria el interés por las manifestaciones artísticas como la música, el teatro, la fotografía, la escultura, la danza, entre otras actividades. Pero además de ello, consideramos pertinente propiciar una reflexión en torno a la economía, la política y la cultura, puesto que son estas temáticas y disciplinas las que están vinculadas al perfil profesional de nuestros estudiantes, profesores e investigadores de este centro universitario. Es por ello que en esta edición del Otoño Cultural tenemos un programa académico que consta de 2 actividades centrales. Una de ellas es la conferencia titulada Ley de Cultura, el embudo en tiempos del Telecán, y un seminario que se titula Economía y Cultura en los 2 primeros años del gobierno de Peña Nieto, situación y perspectivas. Ambos serán impartidos por Eduardo Cruz Vázquez, quien es especialista en el análisis justamente de la economía, la política y su relación con la cultura. Con estas actividades académicas buscamos de alguna manera posicionar a nuestro centro universitario en el debate nacional sobre el arte y la cultura y además entender su necesaria vinculación con las agendas políticas de nuestros gobernantes, puesto que concebimos estas esferas como factores centrales para la transformación de la sociedad, pero también para el desarrollo económico de nuestro país. Gracias. Cedemos ahora el uso de la palabra al maestro Igor Lozada Rivera. Buenos días a todos, honorables miembros del Presidium, buenos días, bienvenidos sean todos. Chicos, buenos días, ¿cómo van hoy? Muy bien, gracias. Gracias por estar hoy acá. Yo traía un discurso, unas ideas muy oficiales, pero viendo tanta juventud siempre me da pena ponerme muy solemne. Pero quiero que compartir hoy con ustedes la importancia de esta relación que estamos echando a andar, que es un programa de vincularlos a ustedes. Siempre oyen hablar de vinculación de la red, eso de siempre nos preguntamos cómo puede ser, siempre está como en el aire. Ustedes son realmente los próximos que van a hacer las mediciones de todo lo que hacemos fuera y dentro de la universidad. Aprovechen el día de hoy, sobre todo, ya que el maestro, el licenciado Eduardo Cruz Vázquez es una de las autoridades más importantes que tenemos para entender cómo funcionan todos estos mecanismos. Ustedes saben que este año Cultura UDG cumple 10 años, ya por ahí espero que algunos hayan leído por lo menos en algún Twitter o en algún Facebook, porque las notas todavía no es lo suyo, más adelante lo tendrán, que tenemos una numeralia muy amplia y ustedes son los que van a tener que hacer ese ejercicio para estudiar y poder medir y poder comprender y hacernos en palabras más coloquiales, discursos que nos puedan ayudar a seguir estas líneas de pensamiento y que la gente pueda entender qué es lo que estamos haciendo y por qué la cultura es tan importante.
tal vez lo más importante de este trabajo que estamos intentando con la red es crear en ustedes un sentido de pertenencia. Y ese sentido de pertenencia es pudiendo colaborar y trayendo autoridades como el día de hoy para que escuchen cosas de fondo y les tengan herramientas para entender su entorno. Les podría decir que a la fecha de hoy tenemos por lo menos 60 actividades realizadas con la red, con 11,000 personas que han atendido estas actividades, pero esos son números. Lo importante hoy sería poder entender ahí desde su lugar, que veo algunos que todavía pajarean al teléfono entre el WhatsApp y el Twitter, que por lo menos en el momento en que estén escuchando puedan por lo menos tuitear las grandes ideas que hoy van a escuchar en esta conferencia. Todo lo que suceda en este festival cultural, tuítenlo, facebookenlo, que la tecnología es la enemiga del lenguaje que nos hace unos verbos terribles, pero sí háganlo, porque a final de cuentas esa es la historia que van a empezar a escribir. Yo quisiera que aprovechen el día de hoy, tuiten lo más que puedan acerca de la conferencia que nos van a ofrecer el día de hoy el licenciado Eduardo Cruz Vázquez, que es una persona muy generosa, ya lo escucharán hablar. Le quiero agradecer al Centro Universitario esta oportunidad de poder vincularnos de esta manera tan directa con los chicos. Es muy difícil de pronto tener esta tribuna, es muy interesante y les agradezco mucho. Disfruten este festival. Quiero felicitar al Centro Universitario por esta iniciativa, por este festival con el que hemos colaborado durante tanto tiempo y pues aduéñense de él, tengan herramientas y acérquense a Cultura UDG para que en trabajo conjunto podamos construir una mejor sociedad. Muchísimas gracias. Buenos días. A continuación pedimos al doctor Adrián de León Arias, director de la División de Gestión Empresarial, nos dé la declaratoria inaugural. Muy buenos días a todos ustedes, distinguidos miembros en el presidium, Kenia, Igor, Ricardo, licenciado Eduardo, bienvenido a nuestro centro universitario y muchas gracias por la gentileza de compartir con nosotros este seminario. Compañeros estudiantes, visitantes a nuestro centro universitario, tengan muy buenos días y muchas gracias por compartir con nosotros el entusiasmo en participar en este festival de otoño. Con la honrosa representación del rector del centro universitario, el maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, su servidor Adrián de León, director de la División de Gestión Empresarial, me voy a permitir transmitir a ustedes un mensaje que les envía nuestro señor rector. Hace 20 años el CUSEA emprendió el camino de promover la cultura y las artes como actividades que enriquecen la formación profesional de los alumnos. El Festival Otoño Cultural cumple 2 décadas creando espacios de encuentro de los estudiantes con las más diversas expresiones de talento artístico y se ha consolidado como un referente en el ámbito universitario. Esta iniciativa ha sabido renovarse e innovar en cada una de sus ediciones, mostrando nuevas áreas de vinculación entre las ciencias económico-administrativas y la esfera de la cultura y las artes. Se han explorado terrenos de la gestión y emprendurismo cultural y se han invitado a importantes personalidades de las industrias culturales a compartir experiencias profesionales con ustedes y nuestra comunidad universitaria, abriendo así el panorama del campo de trabajo para nuestros egresados de licenciatura. El CUSEA es una entidad de la red con una gran actividad artística y cultural. En promedio, se realizan al año 150 actividades de este tipo que atraen la participación de aproximadamente un 30% de nuestra población estudiantil. Esto nos demuestra la necesidad de continuar apoyando este ámbito de la formación universitaria para ofrecer alternativas de educación integral para todos los que estudian o trabajan en el CUSEA. Como es de su conocimiento, estas actividades no solamente son complementarias, sino que han llegado a ser parte de la currícula en la nueva reforma del plan de estudios. Lo anterior también nos compromete a generar mejores condiciones para la realización de estas actividades y pensar en una diversificación de nuestra oferta actual
para atraer a un mayor número de alumnos universitarios a la educación artística y a la difusión de la cultura como una de las 3 funciones sustantivas que realizamos como institución universitaria. Quiero, sigo citando al rector, externar mi reconocimiento a todas las personas involucradas en la organización de este importante evento, así como mi agradecimiento a los participantes que nutren el programa de este año. Quiero finalizar expresando mis mejores deseos de que todas las actividades contempladas en esta 20ª edición del Festival Otoño Cultural sean un éxito. Para concluir y darle formalidad al acto, les invitaría a ponerse de pie para realizar la declaratoria inaugural en nombre del rector. Con la representación del maestro José Alberto Castellanos Gutiérrez, rector de este centro universitario, me permito hacer la declaratoria inaugural de este Festival de Otoño el día de hoy, 21 de octubre, a las 11:35. Seguro del éxito de este festival. Enhorabuena y muy buenos días a todos. Bueno, agradecemos a todos su participación en este acto inaugural del Festival Otoño Cultural. Despedimos a las personalidades que nos acompañan en el Presidium. Muchas gracias por su participación. Acto seguido tendremos la conferencia Ley de Cultura, el embudo en tiempos del Telecán, a cargo del licenciado Eduardo Cruz Vázquez. Sí, bien. Decía, para dar inicio con nuestras actividades del Otoño Cultural, vamos a iniciar con la conferencia que tenemos programada para el día de hoy, que se titula Ley de Cultura, el embudo en tiempos del Telecán. Y me voy a permitir presentar al licenciado Eduardo Cruz Vázquez, quien, como ustedes se podrán dar cuenta, tiene una experiencia muy amplia en el desarrollo de las temáticas que se tratarán en esta conferencia. Eduardo Cruz Vázquez es egresado de la licenciatura en Comunicación de la UAM Xochimilco, con especialidad en Políticas Culturales y Gestión Cultural por la UAM Iztapalapa. Ejerce el periodismo desde 1980, así como la gestión cultural. En la década reciente ha desplegado una amplia labor de análisis de la economía cultural, de las empresas culturales y en la formación de emprendedores culturales. En su trayectoria destaca su desempeño como agregado cultural en las embajadas de México en Chile y Colombia, cuyo gobierno lo condecoró con la medalla al mérito cultural. Desde el 2008 es asesor de la rectoría en la UAM Xochimilco, donde creó el programa de Economía Cultural y el grupo de reflexión sobre economía y cultura. En el campo del análisis sectorial destaca una de sus más recientes obras, coordinada al lado de Carlos A. Lara González, que se titula 1988-2012, Cultura y Transición. Y bueno, sin más preámbulo, le dejo el uso de la palabra a Eduardo Cruz Vázquez para que desarrolle su conferencia, y les comento que esta conferencia tendrá aproximadamente una duración de 40 minutos y posteriormente los vamos a invitar a todos ustedes para que participen con sus preguntas, comentarios o cualquier otra intervención que quieran hacer. Bueno, pues entonces ahora sí, dejamos al licenciado Eduardo Cruz. Bien, muy buenos días. Muy bien, muy buenos días. Con tu permiso, Kenia, me voy a poner de pie. Pues estoy muy emocionado, muy conmovido de poder estar aquí con ustedes. Evidentemente, pues doy las gracias, las muchas gracias a las autoridades, a todo el equipo de la Coordinación de Extensión, a este centro, por la oportunidad de venir a compartir con ustedes algunas posiciones, posturas, entendederas, formas de comprender
este maravilloso fenómeno poco estudiado, todavía desatendido, que es el campo de la economía cultural, las relaciones entre economía y cultura, la vinculación entre política económica y política cultural, en fin, todos estos elementos que ahora confluyen para hacer del desarrollo cultural uno de los elementos más interesantes de análisis, uno de los que tiene mayor perspectiva en el crecimiento económico de nuestro país y que demanda de muchas disciplinas, que requiere de mucha gente que se especialice y que tome el interés y la vocación por participar de este proceso de estudio en donde hay muchísimo campo que explorar, ¿no? Así es que el planteamiento de esta conferencia, si las condiciones, entiendo, nos lo van a permitir, parte de lo siguiente. Quiero comentarles, queridos amigos, amigas, estudiantes, que como que ustedes acaban de escuchar, parte de mi trabajo lo desarrollo en la Universidad Autónoma Metropolitana, en su campus Xochimilco, de donde egresé hace 30 años. Imagínense ustedes, ya se fueron 3 décadas, ¿verdad? Y de diferentes formas me he mantenido vinculado a la universidad. 2 de mis libros fueron editados ahí, 3 de mis libros han sido editados ahí o coeditados de alguna manera, y regresé a la universidad después de estar un tiempo en otras tareas hacia finales de 2008 para trabajar con el entonces rector de la unidad Xochimilco en un tema que tenía que ver fundamentalmente con prensa, sí, pero ya traía yo sembrada esta inquietud y esta historia seguramente la van a escuchar con algunos otros matices quienes asistan al seminario por la tarde. Yo ya traía ahí muy armada una expectativa que surgió incluso antes de irme a Colombia como agregado cultural en el año 2001 y que tenía que ver justamente con el análisis económico de la cultura, al cual llegué yo fundamentalmente a partir del periodismo, ¿no? Entonces es así como ustedes escucharon que se crea este programa de economía cultural y este grupo de reflexión sobre economía y cultura, que no sé si podemos entrar a la página, disculpe, si podemos entrar a la página de la UAM, si no es del Greco. ¿Necesitas esto? No, en internet directo, ¿hay acceso a internet? Porque me habían comentado que podíamos entrar. Es que quiero que vean la página del Greco, ¿verdad? Todos los que traigan dispositivos y eso, si quieren ir mirando por ahí también, puedes poner, economía cultural .xoc.guam.mx. Esto forma parte pues de la exposición que voy a hacer con ustedes en este momento, porque aquí en la página del Greco, como ustedes pueden ver, aquí dice Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura, Programa de Economía Cultural, ¿verdad? Ya en la hora del seminario voy a dar más detalles sobre este proyecto y las posibilidades que tiene aquí información. Puedo decirles que si no es el único, es de los muy pocos espacios que hay a nivel nacional donde se integra un trabajo que tiene que ver mucho con la voluntad y con la buena disposición de colegas que estamos preocupados por el tema de la economía cultural y que es a la vez un nodo, un centro de información sobre economía cultural, ¿no? Que como les digo, es un campo que todavía no abonamos y entramos de manera definitiva, o sea, estamos todavía muy anémicos en estudios y en condiciones de entendimiento. Entonces aquí, como el planteamiento que le hice a Kenia y a Paula al momento que me invitaron, y como parte de estos 40 minutos, ¿verdad? Para poder entrar a hacer una mirada rápida a 2 iniciativas que se encuentran ahorita en curso, en proceso legislativo y que están enmarcados entre lo que llamamos nosotros la reforma cultural, que es otro de los temas que vamos a tratar dentro del seminario. Les voy a pedir que veamos, porque es un documento además no solo prácticamente único. ¿A qué me refiero? Jaime Serra Puche, como ustedes recordarán, fue el jefe negociador del Tratado de Libre Comercio. Quizás muchos de ustedes todavía no nacían, ¿verdad? En 1994
1989, 1990, cuando se comienza a negociar el Tratado de Libre Comercio. Y en aquellos momentos, pues obviamente, bueno, la economía cultural ya existía y existían muchos otros procesos, pero no había tanta atención al tema como ahora se le está tratando de dar, sobre todo desde, fíjense que hay una cosa muy curiosa, sobre todo desde quienes no somos economistas, porque mi formación es de comunicador, soy un periodista total y absolutamente todoterreno, y así es como llegué a la economía y me fui especializando, y muchas veces me dicen no solo maestro, doctor, sino me dicen doctor en economía, etcétera, y se sorprenden mucho de saber que todo el abordaje que yo he hecho sobre el análisis económico ha sido a partir de los instrumentos que me ha dado el periodismo. Entonces, durante mucho tiempo estuve buscando a Jaime Serra Puche porque no había un testimonio, no había información de por qué y cómo se había decidido negociar el capítulo cultural dentro del Tratado de Libre Comercio, que esto es algo que incumbe a todos ustedes en sus diferentes carreras en las que están y que forman parte de la naturaleza de este centro. Sí, entonces logré convencer a Jaime Serra Puche después de mucho tiempo, y lo que vamos a ver para después analizar algunos de los contenidos de estas iniciativas que tienen mucho que ver con política, que tienen que ver con cultura, que tienen que ver con economía, que tienen que ver con derechos humanos, que tienen que ver con relaciones laborales, o sea, la famosa y ahora ya muy repetida concepto de la transversalidad. Esto es un testimonio, ¿verdad?, que vale mucho la pena. Son 9 segmentos, es una entrevista larga con altas y bajas, ¿sí? Pero este primer segmento es en el que da los pocos elementos, porque además decía que ya no se acordaba de muchas cosas 20 años después, ¿sí?, que nos lanza señales de cómo se vio y cómo se negoció el capítulo cultural de México, en el que sigue siendo el tratado comercial más importante del que depende gran parte de la economía del país, ¿no? Entonces, a mí me parece que es muy importante que ustedes puedan ver este fragmento, ¿verdad? Porque me va a dar entrada de manera mucho más natural a explicarles por qué el embudo, porque en el título de la conferencia está la razón, porque mientras se genera todo este proyecto de desarrollo económico, porque en la parte cultural en muchas cosas se genera justamente ese embudo, es decir, no hay como manera de que salga todo entre todo, por utilizar estas figuras coloquiales, y también, como lo veremos en el seminario de manera mucho más detallada, ¿verdad?, como a pesar de muchos de estos muchos elementos contrarios a los intereses de quienes trabajan en el ámbito cultural, finalmente hay un desarrollo muy interesante y sobre todo muy prometedor si muchas políticas cambian y por supuesto también si muchos elementos de la sociedad cambian. Entonces, no sé si sea posible, si bajas la página, vas a ir más abajito, más, un poco más. Y aquí está, mira, muy bien. Entonces, si quieres hacer clic aquí en esto, y vamos a ver el primer segmento, espero que lo disfruten. Al principio no se oye muy bien mi voz, yo le pido que haga un poco memoria sobre las negociaciones y sobre lo que fue el tema cultural, ¿vale? Por si no lo oyen, ya después se escucha muy bien el testimonio de Jaime Serra en Kenia, si no tienen inconveniente. Son 11 minutos, pero créanme, valen mucho la pena. Llevarte un poco a recordar aquellos años del gobierno de Carlos Salinas de Gortari. Una de sus primeras acciones es justamente el 7 de diciembre, en compañía de Octavio Paz, crear el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. ¿Qué recuerdos tienes de ese inicio de gobierno y qué alcanzabas a escuchar o a ver en relación a esto que fue una transformación institucional muy importante y que hace poco celebró 25 años justo de haberse creado? ¿Qué recuerdos tienes de esos momentos en relación a lo que fue con la Junta de Gobierno, Flores Olea, Paz? Bueno, mira, a mí me parece que fue una medida muy atinada
necesaria para el país, pero yo no estaba involucrado en esa área. Estábamos demasiado ocupados los del área económica en lograr estabilidad de precios, en crecer más y en explorar opciones de globalización, las mejores opciones de globalización para la economía. Entonces, tengo recuerdos muy gratos de esa iniciativa, porque es de esas iniciativas que en aquella época eran muy refrescantes y muy, digamos, entre comillas, modernizadoras, ¿no? Pero no estuve involucrado en el diseño de eso, ¿no? ¿Qué recuerdos tengo? Mira, primero, yo creo que es importante que te aclare que yo vengo de la academia. O sea, yo era profesor en el Colegio de México. Entonces yo ya estaba, digamos, en una presencia con ese mundo cultural, intelectual, académico mayor que la que hubiera tenido si hubiera venido simplemente de la burocracia, ¿no? Mi contacto, una vez que entré a trabajar de tiempo completo en el gobierno, mis contactos con la actividad académica fueron disminuyendo naturalmente. Cosa que, por cierto, me costó, porque yo estaba muy acostumbrado a la vida académica. Y fui perdiendo ese contacto. Entonces, en realidad, los dos contactos más relevantes que tuve con el mundo cultural fueron justamente por el tema de la negociación del tratado. Tuve un encuentro del que todavía me acuerdo mucho, organizado en la UNAM, con los intelectuales, para discutir y platicar sobre el tema del Tratado de Libre Comercio, y donde recibí preguntas desde muy básicas y triviales hasta preguntas bastante sofisticadas, ¿no? Y después el contacto con el mundo editor y el mundo editorial, cuando vino la discusión de si se ponía un arancel o no a la importación de libros, que no sé si tú te acuerdas que fue una discusión importante, que era un tema que le tocaba muy naturalmente a la secretaría que yo llevaba, a la de Comercio, y en donde, por cierto, se concluyó, y en acuerdo pleno, no ponerle un arancel a los libros para no encarecer los libros, que es un principio que también se le puede aplicar a muchos otros productos y que fue parte esencial de cómo México se fue convirtiendo en un país exportador. Es decir, el hecho de que México ha sido un país tan proteccionista por tantos años, y te doy 2 o 3 cifras que te pueden dar una idea. El GATT se creó en 1946 y nosotros entramos al GATT en 1986. O sea, nos tardamos 40 años en entrar al GATT, que como tú sabes era el predecesor de la OMC hoy en día. A lo largo de todos esos años, una de las razones, o la razón fundamental de por qué no entramos al GATT, es porque teníamos, digamos, políticas proteccionistas muy elevadas. Y eso llevó al país a un sesgo antiexportador, que acabó resultando en que teníamos muy pocas exportaciones serias hacia el resto del mundo. Se desarrolló un esquema de maquila en el norte que no permeó sobre el resto de la economía. Y ahí es donde empezamos la transformación de eso, incluido el tema cultural, en el sentido de decir, dejar que la importación de libros estuviera libre y no estuviera sujeta a ningún arancel. Esos encuentros son los dos que recuerdo haber tenido, encuentros grandes con intelectuales y líderes de la cultura mexicana, ¿no? Sí, bueno, hubo una de chascarrillo, que era que si iban a desaparecer los sopes de maíz azul. No me acuerdo quién me la hizo, pero fue para que la audiencia se riera toda, ¿no? Porque era una pregunta bastante absurda. Hasta cosas mucho más complejas, ¿no? Y ahí fue cuando yo expliqué que no había la pretensión de México de incorporar esas actividades culturales con contenido económico en el TLC. Y la razón fundamental es porque la posición de Canadá en el TLC era muy firme en ese frente. Y es que no sé qué tan familiarizado estés tú con la industria cultural canadiense, pero creo que es interesante el ejemplo. Cuando yo quise averiguar por qué los canadienses tenían tanto interés en dejar fuera el tema de la industria cultural, le pregunté a mi contraparte Michael Wilson, Michael Wilson, que era el ministro encargado de la negociación del TLC por parte de Canadá. Le dije, explícame dónde está, para entender. Entonces me dijo una cosa muy interesante. Me dijo, mira, si tú ves la geografía de Canadá, todo Canadá de hecho es un país de frontera. Después de 200 kilómetros arriba de la frontera ya casi no hay nada de civilización. Entonces la historia canadiense ha sido un esfuerzo permanente de mantener integrados el este con el oeste.
a diferencia de mantenerlo entre el norte y el sur. Y la manera en que hemos, digamos, en que nos hemos ido protegiendo culturalmente para conservar nuestra identidad canadiense ha sido básicamente por la industria cultural. Las editoriales, la televisión, las publicaciones, las revistas, todo lo que incorpora la industria cultural. Y por eso para Canadá este tema es intocable, ¿no? Me pareció muy sensata la argumentación de Michael Wilson, y a partir de ahí pensamos que, digamos, para México no había ni un pro ni un contra muy grande en ese sentido, porque es de los tres países el que tiene la mayor tradición cultural, más antigua, más profunda. Y entonces para nosotros realmente era un tema en el que no había temor, como el temor canadiense, pero tampoco veíamos grandes ventajas, porque ya habíamos decidido dejar abierta la frontera para la importación de libros y de otros materiales culturales y de educación. Y con estas preguntas me traes recuerdos importantes. Uno muy importante es el de la televisión. Y el de la televisión fue una discusión muy interesante porque los americanos no permitían una inversión superior al 25% en su mundo televisivo de parte de los extranjeros. Y nosotros no permitíamos nada. Y entonces un poco el esfuerzo de liberalización que se hizo fue pues también ponerlo en un límite del 25%, simplemente como espejo, como reacción espejo frente a los americanos. El resto de los temas culturales, básicamente, digamos, de mercancías y fundamentalmente los libros, había estado abierto siempre. Y recuerdo que vino un debate porque alguien propuso que se le pusiera un arancel a los libros. Y ahí sí se me acercaron el secretario de Educación, la gente con la culta, a decir, oye, mucho cuidado con que no vayan a encarecer los libros en México, que sería catastrófico, porque tú y yo sabemos que en México se lee muy poco, ¿no? Y entonces sí hubo ahí un lobbying, digamos, o una actividad intensa para evitar que se le pusiera un arancel a los libros. O sea, a la importación de libros. A la importación de libros, es decir, no cobrarle un impuesto al libro importado y permitir la libre entrada. Entonces, más que buscar protección, se buscaba apertura. El campo cultural quedó fuera del tratado, desde un principio. Se decidió que no se incorporaría en el tratado. Bajo esta idea de la fortaleza. Básicamente, bueno, y básicamente por la insistencia de los canadienses. Supongo, no lo sé a ciencia cierta, no cobran aranceles para meter libros a Canadá. Entonces, la discusión de Canadá era mucho más en términos de inversión, de que los americanos no invirtieran en medios de comunicación y en industria cultural en Canadá. No había restricciones antes ni después distintas por el TLC. O sea, es un tema que no cambió por el TLC. No sé hoy en día, te refieres a que hay una predominancia de películas americanas, pero eso, digamos, no existía, eso no estaba acotado antes del TLC. No estaba acotado antes del TLC, ni se abrió con el TLC. O sea, el TLC no hizo una diferencia en eso. Podemos discutir si es bueno o malo, pero el TLC no hizo una diferencia en esa reglamentación. O sea, el TLC, el tratado per se, no tuvo, digamos, impacto formal, regulatorio, reglamentario sobre esa actividad. Simplemente es una actividad que quedó fuera del TLC. En buena medida, reitero, por la posición de los canadienses, pero digamos, si antes existía cierta protección, se conservó. Si no existía protección, no se conservó porque no fue parte del tratado. Puede ser que haya faltado una lectura industrial sobre la cultura mexicana, esa es una discusión que podemos tener, pero no en el paraguas del tratado. En el paraguas del tratado esos temas no estuvieron, ¿no? Ahora, si tú me dices, ¿por qué no lo metieron al tratado aprovechando el tratado para proteger a la industria mexicana? Hubiera sido muy raro que en un tratado de libre comercio cierres un sector. En un tratado de libre comercio tiendes a abrir los sectores, no a cerrarlos. Pero ya estaba abierto. O sea, en la filosofía del tratado era pasar de una protección a una liberación con el tiempo. Hubiera sido muy raro pasar de un mercado libre a uno protegido, ¿no? O sea, hubiera sido una lógica contraria a lo del Tratado de Libre Comercio. Un ejemplo es, todos los insumos tecnológicos que se utilizan en la industria cinematográfica están abiertos y por ende más competitivos que antes. Lo que hubiera sido rarísimo es decir, este sector
lo queremos meter para aumentar la protección. En el tratado un poco partías de lo que existía y a partir de ahí liberabas. Entonces, si ya estaba totalmente liberada la industria cultural, porque no quería, la propia industria no quería que se le pusieran cortapisas a las importaciones de libros, que es de lo que más me acuerdo ahora, hubiera sido muy raro incorporar la industria cultural en el tratado para proteger, para cerrarla. Eso hubiera sido raro, ¿no? Muchas gracias. Si quieres vamos al PowerPoint. Pues bueno, ahí tienen ustedes lo que 20 años después nos viene a contar Jaime Serra Puche, y nos introduce, como les digo, al propósito de esta conferencia. ¿Tenemos cuánto tiempo, mi querida Kenia? Si me dices, por favor. No, está perfecto. Entonces, vamos a ver mucho más de esto en el seminario, pero ¿cuál es el propósito de que ustedes escucharan a Jaime Serra? Les digo, primero, de que se trata de un testimonio único. O sea, Jaime Serra no habló ni antes ni en medio, sino hasta ese momento, sobre las implicaciones del Tratado de Libre Comercio en el ámbito de lo que conocemos como el sector cultura. Y a lo largo de este segmento, como de los otros más que hay ahí, lanza muchas señales para entender por qué el embudo. Y a lo que me voy a referir fundamentalmente ahora es justamente al tema de carácter legislativo. Es decir, desde que se genera todo el proceso de apertura en el propio gobierno de Miguel de la Madrid, y ya después de manera clara y ostensible en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, se crea el CONACULTA en el año del 88, en diciembre del 88, o sea, van a cumplirse 26 años, ya México venía resintiendo un enorme rezago en muchos de los marcos regulatorios que rigen la vida, no solo de las instituciones culturales propiamente dichas, las de la Federación y las de los propios estados de la República y no pocos municipios, sino además en todo el ámbito de lo que conocemos ahora como sector cultural. Es decir, mientras el TLC avanzaba, mientras todo este proceso se daba, estamos cumpliendo 25 años de la caída del muro de Berlín, que fue fundamental también para la evolución de muchos de los elementos de libre comercio, México se quedaba atorado en una serie de reformas que eran importantes también para dinamizar la vida económica de la cultura. Es decir, prevaleció una idea fundamental, ¿verdad? Y que era, ¿cuál? Que el Estado, ante todo, tenía que seguir siendo el rector de esa vida cultural, institucional, de ese estado cultural, y que la parte comercial, como dice aquí Jaime Serra Puche, bueno, pues ahí no entró ni había necesidad de que entrara, y pues quedó a la libre, sujeto a la oferta y la demanda y a otra cantidad de elementos que ustedes conocen bien por las carreras que están estudiando. Entonces, imagínense ustedes qué es lo que se da en un proceso en el cual hay un dinamismo económico, hay una apertura comercial, hay una gran cantidad de bienes, servicios, productos que comienzan a llegar al país de manera mucho más vasta, amplia, sobre todo de Estados Unidos. O sea, finalmente es nuestro principal nodo comercial. ¿Y qué pasa con las instituciones que no cambian sus marcos de trabajo, que hay una serie de normas o de reglamentos que rigen la vida económica del país que no se ajustan a la necesidad de un naciente y muy fructífero mercado cultural? Pues ¿qué es lo que pasa? Que comienzan a generarse numerosas distorsiones, ¿no? ¿Dónde viene, digamos, el quiebre fundamental, digamos, que nos da un parteaguas? Es en el año de 2009. En abril de 2009, ya lo vamos a leer ahora, ¿sí? Se hacen una serie de adiciones al artículo 4 de la Constitución Política de nuestro país, ¿sí? Ahora vamos a ver ellos, porque justamente a partir del año 2009 es que se da un proceso como de regeneración de la necesidad de entrar más de lleno a reformular una serie de elementos jurídicos que dan sentido no solo a la vida, vuelvo a insistir, al aparato
del Estado cultural, sino que también tiene sus implicaciones en todo lo que llamamos el sector cultural. Entonces, lo vamos a leer en un momento, se han dado muchos intentos y de ellos el que está ahorita es esto que se llama así el proyecto de decreto que expide la Ley General para el Acceso, Fomento y Disfrute de la Cultura, ¿sí?, que tuvo su cámara de origen en el Senado de la República, en la Comisión de Cultura, que preside la poblana Blanca Alcalá del PRI, ¿sí? Dice, a la letra, el artículo primero de la ley, dice, es reglamentaria del párrafo 11º del artículo 4º y de la fracción 29ñ del artículo 73 de la Constitución. Sus disposiciones son de orden público e interés social y de observancia general en el territorio nacional. O sea, han pasado 5 años y 6 meses desde esa reforma y es el día en que no nos podemos poner de acuerdo, porque esto incluye a muchos actores, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice la adición al artículo 4º constitucional? Toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. El Estado promoverá los medios para la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y expresiones, con pleno respeto a la libertad creativa. La ley establecerá, ojo, la ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural. Como ustedes lo vivieron este año, el pasado, con las reformas propuestas en este gobierno de Enrique Peña Nieto, oyeron mucho hablar de las leyes secundarias o de las leyes reglamentarias, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Que en efecto cuando se hace una modificación al texto constitucional, luego hay que darle lo que coloquialmente se conoce como los dientes, ¿sí? Entonces, en el caso nuestro, cuando se hace esta adición al 4º constitucional, se queda así, es decir, queda consagrado en el texto constitucional, pero no se hace la ley reglamentaria, pues de ahí, ¿verdad? La ley establecerá los mecanismos, ¿sí? Esto es una larga discusión en términos de que hay como 2 proyectos que no terminan de conciliarse. El proyecto, digamos, neoliberal, el proyecto de la economía, como lo vieron ustedes en el testimonio de Jaime Serrapuche, y toda esta intervención del Estado, todo lo que es el nacionalismo mexicano que sigue vivito y coleando. Y que en la exposición de motivos justamente yo critico mucho, ¿no? ¿Cuál es el propósito, verdad? ¿Qué es lo que dice el artículo 73? Porque se habla pues de que se tiene que también crear las condiciones de reglamentación para lo que refiere a la fracción 29ñ. Y esto es lo que dice lo que concierne a cultura en el artículo 73. ¿Sí? Tareas de investigación. El Congreso tiene la facultad de incentivar o intervenir en legislar en tareas de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios, fíjense, y demás institutos concernientes a la cultura general de los habitantes de la nación, y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones, para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés nacional, ¿no? Entonces, estos 2 elementos fundamentales y de carácter ideológico, ¿verdad?, lo que es el proyecto nacionalista y el proyecto neoliberal, no han terminado de entenderse, y esto ha propiciado que las diferentes ocasiones que se ha buscado que se apruebe en el Congreso esta ley reglamentaria se tope con pared, es decir, no hay manera de conciliar los intereses, ¿no? Sí, aquí está la adición, dice, para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los estados, los municipios y el Distrito Federal coordinarán sus acciones en materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción 25 de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de participación de los sectores social y privado, ojo, participación de los sectores social y privado, con el objeto de cumplir los fines previstos en el párrafo 9º del artículo 4º de esta Constitución, ¿sí? Entonces, la actual iniciativa de esta ley de acceso está contenida en 8 capítulos y en 55 artículos. La exposición de motivos, como ustedes saben, no sé cuántos de ustedes hayan tenido la experiencia, si no se las recomiendo mucho,
de leer directamente los documentos cuando en las gacetas parlamentarias se suben de acuerdo a las minutas de las discusiones que se dan en el Congreso. Tenemos un canal del Congreso que vale mucho la pena que lo vean de vez en cuando para que vivan de cerca más o menos cómo se la llevan los legisladores a la hora que sí se ponen a trabajar y a hacer cosas, ¿no? Sí, entonces es muy interesante porque analizar una propuesta de ley a la letra, cuando digamos está saliendo del horno, como lo entendieron los legisladores, es una experiencia muy interesante y muy grata, sobre todo para normar criterio cuando se trata de ver esto a la luz del día, a la hora de las consecuencias. Todas las leyes, todas las iniciativas de ley siempre traen una exposición de motivos, ¿sí? O sea, siempre es un largo ensayo, debe ser un muy buen ensayo en el que se digan bien las razones para entender por qué se generan los artículos como se generan en estas leyes, ¿no? Entonces, yo hago aquí ustedes van leyendo, yo no iré leyendo todo, por supuesto, sí, en mis artículos periodísticos lo que señalo fundamentalmente es que es una exposición de motivos muy débil, ¿sí? Esta presentación después, si quieren, pueden pedírsela a nuestros amigos aquí en Kenia. No hay mayor problema, nada más no se les olvide citarme y todo listo, ¿no? Entonces, la exposición de motivos es muy elemental, muy básica, ¿sí? Y tiene afirmaciones como esta, ¿no? Fíjense ustedes nada más. Sin duda, el gran promotor de las manifestaciones artísticas y de la cultura popular ha sido el Estado. Y a lo largo del tiempo lo ha hecho desde diferentes perspectivas, estimulada en mucho por las personalidades que eventualmente participaron en el diseño de las políticas públicas en la materia. Y yo digo ahí, no estoy de acuerdo. Sin el empresariado cultural y sin las organizaciones de la sociedad civil, la historia cultural del país no se comprende. O sea, esto es un análisis que yo hice en varios artículos y que lo he colocado aquí para que ustedes lo puedan ver de manera… Pongo aquí, por ejemplo, no podía faltar el incienso al santo, ¿sí? Una figura clave de este desarrollo fue José Vasconcelos, quien desde la Secretaría de Educación Pública propuso una visión de Estado a la tarea educativa vinculada con la cultura, ¿sí? Tras la retórica, la ecuación intocable. Desde entonces quedó una clara vocación del Estado por mantener el vínculo entre educación y cultura. Esto es muy importante porque si ustedes observan la estructura en muchos otros países, existen formalmente secretarías o ministerios de cultura, o sea, han sido separados del ámbito educativo. Aquí en México, de hecho, con todo y con la CULT y todas estas cosas, son trabajadores de la educación, no son trabajadores culturales, no tenemos esa categoría. Es aquí donde está, en esta frase, en este incienso, está fundamentalmente este problema que les refiero a lo que es el proyecto neoliberal con el proyecto nacionalista, ¿no? Y estos son elementos que vienen en la exposición de motivos, ¿no? En el recorrido caben también los horrores que justificaron la creación del CONACULTA. Se critica la subsecretaría que había estado antes y yo trabajé ahí un tiempo y yo digo que no es preciso lo que se está diciendo aquí. Se ensalza mucho el periodo del nacionalismo y se ponen como exposición de motivos frases como estas. Fíjense, la relación entre los artistas e intelectuales y los servidores públicos deben mantener una distancia razonable a fin de evitar el condicionamiento en los apoyos o la creación de redes clientelares. Digo, si algo ha privado es justamente eso, pero no ha sido precisamente porque lo tengan que poner en una ley. Entonces existen pues las disposiciones generales en esta ley. Sí, ustedes pueden ver aquí algunos, en el capítulo 1, en el artículo 11, se expresa que la política cultural a cargo de las instituciones gubernamentales tiene los siguientes objetivos, ¿verdad? Y vamos a ir viendo algunos pros y unos contras en esto, ¿no? Pero fíjense en esta. En la quinta, escuchar y atender la opinión de artistas, intelectuales y productores de arte y cultura de reconocida trayectoria en la asignación de recursos para la creación artística. O sea, fíjense, solo a los de reconocida trayectoria. O sea, yo no sé bajo qué criterios y bajo qué elementos van a decidir si yo o ustedes o cualquier otro es o no de reconocida trayectoria para además repartir la lana. Lo que están diciendo en la exposición de motivos que no hay que hacer, lo están poniendo en un artículo para que sea, o sea, es institucionalizar la relación justamente clientelar, ¿no?
Promover la creación de nuevas empresas culturales y creativas y apoyar la permanencia y desarrollo de las existentes. Cuando falten 5 me avisas. Bien, entonces hay artículos interesantes que tienen, como el caso del artículo 22, por ejemplo, en el artículo 19 se les olvidó la Secretaría de Relaciones Exteriores y la de Economía. Sí, se les olvida hablar del decreto que dio creación al Consejo, ¿no? El artículo 22 refiere a la ley de planeación, la factibilidad cultural, que es un tema muy interesante que se incorporó en el año 2012 en modificaciones que se hicieron a la ley de planeación, que ya muchos de ustedes deben de tenerla muy clara, porque de la ley de planeación viene el Plan Nacional de Desarrollo, los programas sectoriales, los programas especiales, etcétera, ¿no? Sí, el artículo 23, por ejemplo, uno de los grandes problemas que ha habido a lo largo de todos estos años es la falta de regulación en el cambio de uso de suelo. Eso es un tema muy importante que se aborda en esta iniciativa de ley, ¿verdad? Para tratar de evitar que te sigan dando a tontas y a locas licencias de uso de suelo, ¿no? Sí, hay sueños como esto de que se debe de dar cierta cantidad de presupuesto, que no se puede dar presupuesto inferior al del año inmediatamente pasado, ¿verdad? Han oído ustedes hablar de los recursos etiquetados que da el Congreso. También aquí hay un artículo en el que se trata de mantener un control sobre este asunto del manejo de estos recursos públicos, ¿sí? El artículo 46, que es entrar de lleno hacia lo que es la ley de asociaciones público-privadas, es decir, darle una entrada. Si se dan cuenta hasta aquí, la ley es muy general, la propuesta de ley es muy general y no toca para nada la estructura orgánica del CONACULTA, ni habla nada sobre el decreto de creación del Consejo, ni le toca pues un pelo a esa parte del aparato institucional, que es algo que debería de venir absolutamente, ¿no? Hablan sobre esto está muy vinculado a Progresa, ¿no? O sea, es dar dinero a la gente para que vaya a actividades culturales, cuando una buena parte de las actividades, si no son gratuitas, tienen bastantes descuentos. Sí, y digamos que para mi caso, como experto en el tema de economía y cultura, ¿verdad? Refiero que hay de los artículos 50 y 54 una buena batería de contenidos que tienen que ver con el estímulo a las empresas y a los emprendedores culturales, ¿no? Otros intentos que ha habido por legislar, o sea, vienen desde el 2004 con la famosa ley Sari, otra en 2005, otra 2006, 2008, 2011 y estas tarjetas que son motivo de alguna otra charla que les daré, que dejó Consuelo Sáizar en el año 2012, ¿sí? Y la que se está preparando a partir de la presidenta de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados. Yo esto lo incluí ya como pilón, digamos, en esta charla, que ya no dará tiempo, pero solo les doy el tramado general. El miércoles pasado, en un acto público, como estimo debía haber sido en el caso de la Cámara de Senadores, se presentó para discusión pública primero una iniciativa de ley de derechos culturales del Distrito Federal. Esto es muy importante porque aquí en el Estado lo tendrán que hacer y lo tienen que hacer todos los estados de la República. ¿Cuál es el planteamiento? O sea, cuando se hace la modificación a la adición de estos párrafos al cuarto constitucional, ¿verdad? Cada entidad federativa tiene que alinear las reformas constitucionales a sus propias constituciones locales y tiene que estar pendiente de las disposiciones federales para ajustarlas al entorno local. Entonces, esta es la primera iniciativa que, a tono con las modificaciones, porque acuérdense que dice los derechos culturales, trata de tipificar y clarificar qué se va a entender por derechos culturales, cómo se van a aplicar, qué responsabilidades van a tener, y viene, digamos, a complementar y a tratar de ponerse al día respecto a estas modificaciones del año 2009. Lo que he querido en estos minutos para cerrar es, primero, que espero que se hayan sentido a gusto de ver a Jaime Serra Puche, porque la verdad creo que es un gusto ver a un funcionario público hablar, exfuncionario público hablar de esa manera, ¿sí? Segundo, que se vayan de aquí, los que no van a estar en el seminario, se vayan con la idea de que es muy importante estar pendiente del avance de lo que se dé en esta discusión sobre estas dos iniciativas. Tres, que tiene que ver mucho con política pública, política de desarrollo social, con política económica,
que tiene que ver con derechos culturales, que tiene que ver con mercado, que tiene que ver muchas cosas, esta ley, que tenemos que luchar porque sea una ley más completa, más redonda, que incluya muchos cambios que necesita el CONACULTA, pero que también incluya muchos otros elementos que transversalmente tienen que ver con la vida cultural del país y con quienes trabajan y hacen posible esa vida cultural del país, ¿no? Sí, y que leer todo esto es muy importante leerlo en sus matrices, en sus documentos originales, como lo vamos a ver en el seminario con muchos de los programas sectoriales y otros documentos oficiales. Son muy importante ir a ellos y analizarlos, ¿no? Así es que cumplimos con el propósito de esta conferencia, que era transmitirles la importancia de este tema, que estén muy pendientes de ella, un abrebocas de la intervención ya más amplia y con calma que tendremos a partir de las 3 de la tarde. No sé si es en esta misma aula, Kenia, o es en otra aula. Sí, no sé cuántos de ustedes vayan a acompañarme en la tarde, pero pues ojalá sean la mayoría, no se la pierdan, va a estar muy divertido, hay muchos materiales, hay muchas cosas que discutir, y sin más les doy las gracias por su atención. Espero que haya yo logrado este propósito y quedo a su disposición para contestar cualquier pregunta. Muchas gracias, Kenia, nuevamente. Algo, les sirvo para algo más a los que no van a ir al seminario en la tarde. Los que van a ir en la tarde, bueno, me pueden preguntar ahorita y también en la tarde, ¿verdad? Díganme ustedes, sí, entiendo que son temas porque por lo general yo no sé cómo están las estructuras curriculares en sus carreras, pero no deben de estar muy lejos de otras, ¿no? Que muchos de estos temas no entran fácilmente en las asignaturas, ¿no? En las materias, ¿no? Ahí hay una manita atrás, para los que estamos más grandes, del doctor IQ. Había una serie de televisión muy buena en Televicentro en aquel entonces, que era el doctor IQ. Entonces era un programa así de estos de preguntas inteligentes y capciosas, y entonces al fondo a la derecha ahí tenemos un amigo. Yo, aquí estoy. Gracias. Hola, adelante. Hola. Por favor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, Eduardo, qué bueno que estás aquí. Yo solamente quería, esto último que estás diciendo es muy interesante en relación a las currículas y los perfiles de egreso de todas las carreras en las universidades, porque ciertamente el tema cultural… Silencio, por favor. Silencio, sí. El tema cultural es un tema que ha incursionado en el mundo académico y se han abierto nuevos programas con este perfil de formación. Más sin embargo, se han mantenido en los ámbitos más de las bellas artes o de las ciencias sociales, y no han incursionado en el ámbito de las ciencias económico-administrativas, que creo que es un punto muy clave, porque las nuevas generaciones, de estos chicos que son del fin de milenio, que nacieron en la última década, los que están aquí, y los que están llegando a la universidad, que ya son del nuevo milenio o están a punto de llegar, están en otra dinámica que es la del mercado totalmente. Ajá. Y en ese sentido van a ser o están siendo los pequeños empresarios culturales que tienen sus bandas, que tienen sus promotoras, que organizan conciertos, etcétera, y los futuros empresarios culturales, en donde inevitablemente este embudo tiene que tenemos que resolverse, cambiar el instrumento, claro, ¿verdad? Tenemos que ponerle más aceite, más lubricante y menos engrudo. Y qué bueno que estás aquí en este ámbito de las ciencias económico-administrativas, porque creo que aquí sí el perfil es más hacia gestar empresarios, ¿no? Y empresarios en todos los ámbitos, y solamente quería hacer como ese señalamiento. No, y tienes mucha razón, y quiero decirles a todos, miren, venía platicando con Kenia este tema de que llegas y todos los lugares están ocupados y pues escasea el estacionamiento. Entonces le decía, bueno, ¿qué pasó en el momento en el que se diseñó el estacionamiento, que no decidieron de pronto agarrar y de una vez excavar y dejar un sótano listo, ¿verdad? O haber dejado castillos preparados para montar 3 o 4 pisos después? ¿Por qué? Porque tarde o temprano el parque vehicular iba a subir, la población también crece, o sea, como le decía de broma Kenia, yo que tienden a subir pocas veces tienden a bajar, ¿no? Entonces, esta intervención, ¿tu nombre otra vez, perdón? ¿Tu nombre? Blanca. Ah, Blanca. Ay, es que es la miopía, Blanca.
Blanca, querida, mucho gusto, un privilegio tenerte acá. Justamente lo que dice Blanca tiene mucho que ver con el mercado laboral de muchos de ustedes a mediano y largo plazo. O sea, no sé cuántos de ustedes quieran ser empresarios de cualquier naturaleza, cuántos estén soñando con trabajar en el ING o quieran irse a la OCDE o quieran ser diplomáticos, o quieran seguir el negocio de sus padres o quieran trabajar en tareas de investigación, etcétera. Pero lo que es cierto es que dentro de los pocos campos profesionales donde va a haber una demanda importante de gente que debe de hacer el trabajo de análisis económico es justamente en el tema de economía cultural. ¿Sí? O sea, otros están hiper recontra saturados y si les gusta ir, van y se van a pelear y se van a dar de cuchilladas para ganarse un lugar, adelante. Así es, así están las cosas en este momento. ¿Sí? Pero todos los que tomen esta arista de la economía y se vayan especializando, yo les aseguro que en 5 años o más van a tener una enorme demanda. Yo mismo he visto cómo mi mercado laboral ha cambiado en 5 años. O sea, es impresionante. Cuando nosotros empezábamos, que había hecho Ernesto Piedra su primer estudio en el 2003, o sea, éramos unos cuantos. Ahora es impresionante, vas a las ferias de emprendedores y a las ferias pymes y te encuentras un montón de gente que está especializándose en muchos temas de economía cultural, economía creativa, industria cultural, industria creativa, etcétera, ¿no? Y nos está haciendo falta muchos cuerpos académicos. O sea, bueno, de hecho, no hay hasta ahorita una sola universidad, ni privada ni pública en el país que tenga un área especializada en economía cultural. Lo que nosotros tenemos es un órgano de promoción de la economía cultural en la UAM, pero no es un área académica formalmente. Eso les habla de la enorme dificultad que tenemos por delante, por temas por resolver, como ustedes saben que uno de los grandes problemas de la reforma energética es la falta de ingenieros. O sea, se han dedicado a formar para muchas otras cosas y no para lo que demanda la industria energética en los próximos años. Así es que agradezco mucho la intervención de Blanca en ese sentido y yo espero que de aquí más de uno le surja el interés por especializarse en estos temas y que vea que ahí hay un campo de trabajo muy importante y que yo estimo será también un campo de trabajo bien remunerado, es decir, que será considerado pues como un trabajo altamente calificado y que por lo tanto debe de tener su parte en lo que se refiere a sus ingresos. No sé si hay alguna otra pregunta que quieran ustedes decir. Entonces, Kenia, pues te paso el micrófono. Bien, si no hubiera alguna otra… Bien, de no existir entonces alguna otra pregunta o cuestión con respecto a la intervención de Eduardo Cruz Vázquez, pues no nos queda más que agradecer su participación. Muchísimas gracias por haber participado en esta conferencia e invitarlos a todos los que quieran profundizar con respecto a la temática. Se va a desarrollar un seminario que tiene como título Economía y Cultura en los 2 primeros años de gobierno de Enrique Peña Nieto, situación y perspectivas. En este seminario se profundizará de manera mucho más puntual con respecto a los retos que tiene que enfrentar todavía el gobierno actual por lo referente a la cultura, no solo en el plano legislativo, sino también en toda otra serie de intervenciones que tendrá que impulsar el gobierno. Entonces, están cordialmente invitados, quedan ya muy pocos lugares porque era cupo limitado, pero si alguno de ustedes está particularmente interesado puede acudir directamente a la coordinación de extensión. El seminario empieza hoy a las 3 de la tarde y va a ser en el aula amplia 6 de este centro universitario. Y bueno, también invitarlos a que participen hoy en la noche, a las 7 de la noche tenemos un concierto en el escenario principal. A las 5 de la tarde, tenemos un concierto en el escenario principal para que también participen dentro de esta actividad artística. Muchas gracias por su asistencia y sigan participando en las actividades artísticas, involúcrense en todo lo que tenga que ver con la cultura, que aparte de ser divertido, también engrandece el espíritu. Hasta luego.